Ahora, esos cargos incluyen asesinato en primer grado y abuso infantil grave en la muerte de su nieta de 8 años, de quien era la tutora legal en ese momento. Que la acusada, Dorotea Montalvo Puente, cometió múltiples asesinatos, a saber, al menos un delito de asesinato en primer grado y uno o más delitos de asesinato en primer o segundo grado, lo cual se considera cierto. Consideren las afirmaciones de inocencia de Chris. Usaron engaños y pruebas falsas. Le dijeron falsamente que había fallado los exámenes de polígrafo, que la máquina indicaba que estaba mintiendo. Debajo de la apariencia de una dulce abuela o una vecina amable, el tipo de persona en la que confiarías sin pensarlo 2 veces resultó ser una criminal a sangre fría. Desde el escalofriante caso de Dorotea Montalvo Puente hasta Paul DeVoe, quien se aprovechaba de los ancianos, estos asesinos desafiaron todas las expectativas, usando su edad y amabilidad como el disfraz perfecto. Comencemos. Saquémoslo de aquí. Señor Montalvo, ¿qué puede decirnos sobre los asesinatos? ¿Estuvo usted involucrado de alguna manera? Disculpe. Dorotea Puente, de 59 años, operaba una pensión en Sacramento, California, donde recibía a personas ancianas y vulnerables. Sin embargo, las autoridades descubrieron más tarde un oscuro secreto. Algunos residentes nunca salieron. En 1993, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A finales de la década de 1980, varios de sus inquilinos habían desaparecido misteriosamente. Algunos nunca volvieron a ser vistos. Otros, bueno, su lugar de descanso final, estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Dorotea Puente se había forjado una reputación como una cuidadora bondadosa. Era conocida en la comunidad por su generosidad, donando a organizaciones benéficas y ayudando a los menos afortunados. Pero detrás de la cálida sonrisa y el aspecto de abuela, Puente ocultaba un oscuro secreto. Estaba asesinando a sus inquilinos y robando sus cheques del seguro social. Sus víctimas eran ancianos, personas con enfermedades mentales o que no tenían familiares cercanos que cuidaran de ellos. Ella se aprovechaba de su confianza, los dañaba y los enterraba en secreto en su patio trasero. Durante años, logró salirse con la suya, pero cuando los trabajadores sociales empezaron a hacer preguntas sobre un inquilino desaparecido, la verdad comenzó a salir a la luz. En noviembre de 1988, la policía llegó a la pensión de Puente para investigar la desaparición de Álvaro Bert Montoya, un inquilino con problemas mentales que no había sido visto en semanas. Puente contó su historia habitual. Bert simplemente se había ido. Sin embargo, los detectives no quedaron convencidos. Decidieron registrar el patio. Lo que encontraron conmocionaría a la nación. Mientras cavaban, descubrieron restos humanos. Primero un cuerpo, luego otro y otro más. En total, la policía descubrió 7 víctimas enterradas en el patio trasero de Puente. Los investigadores descubrieron después que a cada uno se le había administrado sustancias nocivas antes de ocultar sus identidades bajo la tierra. Puente, tan tranquila como siempre, observaba el trabajo de la policía. Cuando le preguntaron si podía salir a tomar aire, aceptó y luego desapareció. Huyó a Los Ángeles, donde intentó pasar desapercibida entre los ancianos en un bar. Pero ahora su rostro aparecía por todas partes en las noticias. Un hombre la reconoció y llamó a la policía. A solo unos días de su fuga, Puente fue arrestada. Sus víctimas eran personas que dependían de ella para recibir cuidados, personas a las que veía como simples cheques de pago. Una vez que obtenía el control de sus beneficios del seguro social, se deshacía de ellos, asegurándose de que los cheques siguieran llegando mientras nadie hacía preguntas. Su método era simple pero engañoso. Les daba sustancias dañinas, les quitaba la vida y los enterraba. Luego continuaba cobrando sus cheques, falsificando firmas y engañando a las autoridades. Puente fue acusada de 9 asesinatos, aunque solo fue condenada por 3 debido a que el jurado no llegó a un acuerdo en los otros 6. En 1993 fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas más 15 años. Pasó el resto de su vida tras las rejas, sin admitir nunca sus crímenes. Además, no mostró ningún remordimiento por su acto. Que la acusada, Dorotea Montalvo Puente, cometió múltiples asesinatos, es decir, al menos un delito de asesinato en primer grado y uno o más delitos de asesinato en primer o segundo grado, es cierto. Incluso en prisión, mantuvo su inocencia. Insistía en que solo había acogido a quienes no tenían a dónde ir, que nunca había hecho daño a nadie. Dorotea Puente murió en prisión en 2011 a la edad de 82 años. Su casa en la calle F aún permanece en pie, un escalofriante recordatorio de los horrores que ocurrieron en su interior. Es aterrador pensar en lo fácil que puede ser manipular la confianza. Puente no era un asesino enmascarado que acechaba en las sombras.
Era una anciana de aspecto dulce, alguien a quien la gente acudía en busca de ayuda. Sus víctimas eran algunos de los más vulnerables de la sociedad, personas que deberían haber sido protegidas. En cambio, fueron traicionados de la peor manera posible. Nuestro siguiente caso es una condena injusta que tardó décadas en corregirse, mientras un asesino permanecía en las sombras. Sé que nunca me perdonarás por esto. No sé qué decir. Solo sé que no está bien. Lo siento. El 13 de junio de 1996, la pequeña ciudad de Idaho Falls, Idaho, fue sacudida por un crimen horrendo. Angie Dodge, una joven de 18 años, fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento. El caso desconcertó a los investigadores y al no haber un sospechoso inmediato, la presión aumentó para encontrar al asesino. Durante más de 2 décadas, el caso tomó giros inesperados, resultando en condenas injustas, investigaciones avanzadas de ADN y, finalmente, justicia. 6 meses después del asesinato, los investigadores se centraron en Chris Tapp, de 20 años. Inicialmente, fue interrogado para que proporcionara información sobre otros sospechosos, pero el interrogatorio pronto se convirtió en una intensa presión. Durante más de 100 horas, Chris fue presionado, manipulado y se le suministraron detalles sobre el crimen. A pesar de que no había pruebas físicas que lo vincularan con el asesinato, confesó bajo coacción. En 1998 fue condenado por complicidad en el maltrato y asesinato de Dodge. ¿Su sentencia? Un mínimo de 30 años en prisión. Chris más tarde se retractó de su confesión, alegando que había sido coaccionado por los detectives. El caso fue revisado en 2007 y los expertos determinaron que su confesión no era fiable, pero no fue hasta 2017 que se anuló su condena por maltrato y fue liberado tras pasar 20 años tras las rejas. Considerar las afirmaciones de inocencia de Chris, usaron engaños y pruebas falsas. Le dijeron falsamente que había fallado los exámenes de polígrafo, que la máquina decía que estaba mintiendo. Luego, los investigadores continuaron buscando al verdadero asesino. En 2014, un avance parecía cercano cuando las autoridades utilizaron la búsqueda de ADN familiar. Encontraron una coincidencia parcial con un hombre llamado Michael Ossery Sr., cuyo ADN estaba en una base de datos genealógica pública. Su hijo, Michael Ossery Jr., un cineasta de Nueva Orleans, ahora estaba bajo sospecha. Su historial de viajes a Idaho levantó aún más sospechas. Los detectives lo llamaron para interrogarlo, tomaron su ADN y esperaron ansiosamente los resultados. Cuando llegó el resultado de la prueba, fue negativo. Michael Jr. era inocente. La policía había señalado al hombre equivocado una vez más. Con todas las pistas agotadas, los investigadores intentaron un último enfoque en 2018. Esta vez, usaron una poderosa herramienta forense, la búsqueda de ADN familiar autosómico. Los resultados los llevaron a un hombre llamado Brian Lee Dripps Sr. Dripps había vivido al otro lado de la calle de Angie Dodge en el momento de su asesinato. Los investigadores lo siguieron y recogieron una colilla de cigarrillo que él había tirado. Cuando analizaron el ADN, era una coincidencia perfecta con la escena del crimen. Brian Dripps fue arrestado en 2019. Después de un extenso interrogatorio, finalmente confesó. Afirmó que esa noche estaba bajo los efectos de sustancias, que solo pretendía herir a Angie, pero las cosas se salieron de control, resultando en su trágica muerte. Después de 23 años, el verdadero asesino estaba tras las rejas. En febrero de 2021, Brian Dripps se declaró culpable. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero será elegible para libertad condicional después de 20 años. Sin embargo, aún así, no sentía culpa por sus acciones. De la investigación, los detectives de Idaho Falls identificaron a Dripps como sospechoso gracias a pruebas de ADN. Mientras tanto, Chris Tapp, quien pasó 2 décadas en prisión por un crimen que no cometió, fue completamente exonerado en julio de 2019. El caso de Angie Dodge pone de manifiesto cómo Chris Tapp perdió 20 años de su vida. Michael Ossery Jr. enfrentó el escrutinio público por un crimen con el que no tenía ninguna relación. Y la madre de Angie, quien luchó durante años para descubrir la verdad, vivió con el dolor de saber que la justicia se retrasó durante tanto tiempo. Por ahora, la familia de Angie Dodge finalmente puede encontrar algo de consuelo al saber que el hombre responsable de su muerte está donde debe estar, tras las rejas. Nuestro siguiente caso es aún más inquietante. Un hombre que se hacía pasar por cuidador, pero que en realidad era un asesino en serie de sangre fría. La policía llevó a Billy Chimirmir para interrogarlo después de que, según dicen, lo vieron deshacerse de una caja de joyas que pertenecía a Lou Harris, de 81 años, afuera de su apartamento. Durante años, las familias en Dallas, Texas, quedaron devastadas y confundidas.
Sus seres queridos ancianos habían fallecido en circunstancias misteriosas, pero aparentemente naturales. Muchos de ellos estaban sanos, activos y no mostraban signos de enfermedad antes de sus muertes repentinas. Al principio, estos casos no despertaron sospechas, pero en marzo de 2018, todo cambió cuando Mary Bartle, de 91 años, sobrevivió a un ataque y reveló detalles impactantes sobre lo que había estado ocurriendo. Su testimonio llevó al arresto de Billy Chimirmir, un cuidador que se convirtió en asesino serial, acusado de asesinar al menos a 22 mujeres ancianas. Billy Chimirmir se mudó a Estados Unidos desde Kenia en 2003, trabajando como cuidador y vendedor de autos. Pero detrás de su comportamiento tranquilo había algo mucho más siniestro. Se hacía pasar por trabajador de mantenimiento, profesional de la salud o cuidador para acceder a las casas de mujeres ancianas. Una vez dentro, las asfixiaba con una almohada, haciendo que sus muertes parecieran naturales. Como no había señales evidentes de lucha o trauma, estos asesinatos pasaron desapercibidos durante años. Fue la supervivencia de Mary Bartle lo que finalmente expuso la verdad. El 20 de marzo de 2018, la policía arrestó a Billy Chimirmir. Cuando registraron su apartamento, encontraron una prueba alarmante, una caja de joyas roja llena de objetos pertenecientes a varias mujeres fallecidas. Este hallazgo lo vinculó con numerosas muertes sospechosas, lo que llevó a las autoridades a reabrir varios casos antiguos. El primer juicio de Chimirmir en 2021 terminó en juicio nulo, debido a un estancamiento del jurado de 11 contra 1. Pero en 2022, durante su nuevo juicio, fue declarado culpable de asesinato capital, que llevó a Billy Chimirmir a cometer estos crímenes horribles. Las autoridades creen que su motivo era la ganancia económica. Robaba joyas valiosas, dinero en efectivo y pertenencias costosas de sus víctimas, vendiéndolas para obtener beneficios. Sus acciones eran calculadas. Apuntaba específicamente a mujeres mayores adineradas que vivían solas o en comunidades de retiro de alto nivel, creyendo que nadie sospecharía de un acto criminal. Muy bien, vamos a... ¿Sí, culpable? Sí. Sí. Bien. Sí. 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 Culpable. En 2022, Chimirmir fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, los fiscales decidieron no buscar la pena de muerte, lo que dejó a muchas familias de las víctimas con la sensación de que la justicia no se había cumplido por completo. No mostró vergüenza por su acto. Incluso en prisión, Chimirmir no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones. El 19 de septiembre de 2023 fue asesinado por su compañero de celda. El caso de Billy Chimirmir es uno de traición y horror. Era un cuidador, alguien en quien se confiaba para proteger y cuidar a los más vulnerables. En cambio, se aprovechó de ellos en sus propios hogares, explotando su fragilidad y soledad. Para las familias de sus víctimas, su muerte en prisión trajo algo de consuelo, pero nunca podrá borrar el dolor que causó. La hija de una de las víctimas dijo: "Este hombre no tuvo una muerte pacífica. Hay cierto alivio al sentir que no se salió con la suya tan fácilmente". Su historia sirve como un escalofriante recordatorio de que el mal puede esconderse a simple vista, a veces disfrazado de las mismas personas en quienes más confiamos. Nuestro siguiente caso revela el crimen indescriptible de una abuela que conmocionó a toda una nación. Ahora, esos cargos incluyen asesinato en primer grado y abuso infantil grave por la muerte de su nieta de 8 años, de quien era la tutora legal en ese momento. Era una tarde común cuando los médicos del Nash UNC Healthcare en Carolina del Norte se enfrentaron a una situación desgarradora. Una niña de 8 años fue llevada a la sala de emergencias con heridas graves. A pesar de todos los esfuerzos, fue declarada muerta al llegar. Las autoridades de la oficina del sheriff del condado de Nash llegaron rápidamente al hospital para investigar. Su investigación los llevó a una casa en Dutchman Road en Nashville, Carolina del Norte, donde la pequeña vivía con su abuela de 72 años, Patricia Ann Ricks. Al principio, la causa de las heridas de la niña no estaba clara. Sin embargo, a medida que los detectives reunieron más pruebas, salió a la luz una verdad desgarradora. Patricia Ann Ricks había maltratado a su nieta, lo que provocó daños graves. Trágicamente, nadie se dio cuenta de la magnitud de su sufrimiento hasta que fue demasiado tarde. La niña no era la única menor en la casa. Varios de sus hermanos también vivían allí, bajo el cuidado de Ricks. Las autoridades arrestaron a Ricks y la pusieron bajo custodia. Sin embargo, cuando le preguntaron qué había sucedido, ella guardó silencio. Fue acusada de asesinato en primer grado y de maltrato infantil grave.
fue detenida sin derecho a fianza en el centro de detención del condado de Nash. Hemos encontrado algunos de esos, pero no vamos a divulgar esa información en este momento. Algunas armas u objetos fueron utilizados como armas en la residencia. 2 años después, a los 74 años, Patricia Ann Ricks compareció ante el tribunal. Se le informó que recibiría una sentencia obligatoria de cadena perpetua por sus acciones, sin posibilidad de libertad condicional. Fue un accidente cuando sucedió, dijo ella. Amo a todos mis nietos. Recibí a esos niños porque sus padres no los querían. Su abogado, Phil Lane, la apoyó diciendo, ella les dio un hogar a estos niños para que no terminaran en el sistema de acogida. Siempre había sido una abuela cariñosa. El caso conmocionó a toda la comunidad. El sargento detective Kevin Bissett admitió que la tragedia llevó a cambios importantes en la forma en que se manejan los casos de bienestar infantil. Para la niña, estos cambios llegaron demasiado tarde. Vivía en un hogar donde debería haber estado a salvo, pero sufrió en silencio. Su historia es un recordatorio de que los niños merecen amor, protección y cuidado, y de que siempre debemos estar atentos a quienes necesitan nuestra ayuda. Nuestro siguiente caso es de pura brutalidad, un hombre cuya ola de violencia dejó un rastro de devastación de una ciudad a otra. Tienes un vehículo extraño de Pensilvania en la entrada, ¿correcto? Sí. Y él te dice, mi amigo Paul está ahí. Sí. ¿En ese momento empiezan a sonar alarmas en tu mente? Sí, así fue. En un día tranquilo de 2007, los pequeños pueblos de Texas fueron sacudidos por una serie de asesinatos brutales. Lo que parecía ser actos de violencia al azar, en realidad eran los asesinatos calculados de un hombre con un pasado oscuro, Paul DeVoe. Él no era solo un asesino, era un hombre en una misión mortal, dejando tras de sí un rastro de devastación que se extendía por varios estados. Al principio, sus crímenes parecían no estar relacionados, pero pronto la verdad salió a la luz. Un asesino a sangre fría andaba suelto. Todo comenzó con los asesinatos sin sentido de 2 chicas adolescentes, Hailey Faulkner de 15 años y Danielle Hensley de 17. Eran inocentes, llenas de vida y no tenían idea de que sus caminos se cruzarían con un hombre como DeVoe. Él no mostró piedad alguna, sus vidas fueron arrebatadas en un instante. Pero esto era solo el comienzo. DeVoe ya había cobrado otras víctimas antes de ese trágico día. También fue acusado de matar a Michael Allred, de 41 años, en un bar, a su exnovia, Paula Griffith, y al novio de ella, Jay Fellner, de 48 años. Su ola de asesinatos no se detuvo en un solo pueblo. Viajó por todo el país, dejando a su paso dolor y terror. DeVoe huyó de Texas, pero su masacre no había terminado. En su camino a Nueva York, tuvo problemas con el auto. Fue entonces cuando mató a su última víctima, Betty Jane DeHart, de 81 años. Le disparó a la anciana y robó su auto, continuando su huida. Con 6 víctimas en varios estados, las agencias de la ley se pusieron en acción. Los Texas Rangers, el FBI y la policía local trabajaron juntos para rastrear los movimientos de DeVoe. Las pruebas forenses situaron a DeVoe en varias escenas del crimen y los testimonios de testigos lo describieron como un fugitivo peligroso. Las autoridades detectaron su auto robado y los investigadores lo rastrearon hasta Long Island, Nueva York, su ciudad natal. El FBI alertó a la policía local y un grupo especial de varias agencias intervino. La primera declaración que le escuché hacer fue, ¿sabes cuántos cuerpos encontraron? 5, 6 en Texas. Quizá 12 cuerpos. Cuando finalmente atraparon a DeVoe, su juicio se convirtió en uno de los más escalofriantes en la historia de Texas. La evidencia era abrumadora. Los fiscales retrataron a un hombre que se alimentaba de la violencia, que había pasado toda su vida lastimando a personas sin remordimiento alguno. Al jurado no le tomó mucho tiempo decidir su destino. En menos de 20 minutos lo declararon culpable y tras solo 3 horas y media de deliberación emitieron su veredicto final. Paul DeVoe enfrentaría la pena de muerte. Un hombre acusado de una ola de asesinatos a lo largo del país fue sentenciado a muerte el jueves por los asesinatos de 2 adolescentes. Sin embargo, él permaneció impasible y en silencio. Pero lo que hizo que este caso fuera aún más escalofriante fue la reacción de DeVoe. Mientras las familias de sus víctimas se desahogaban, expresando su dolor y su ira, DeVoe se sentó en silencio, sin remordimiento, sin disculpas, solo una mirada vacía. Su defensa intentó argumentar que no tenía antecedentes de causar problemas en prisión, pero los fiscales rápidamente desestimaron eso. La evidencia es abrumadora, dijeron. Tiene toda una vida lastimando a la gente, amenazándola. Para las familias de sus víctimas, el motivo ya no importaba. Todo lo que sabían era que sus seres queridos se habían ido y ninguna explicación podría traerlos de vuelta. El día de la sentencia, las emociones estaban a flor de piel. Padres y familiares de las víctimas se dirigieron directamente a DeVoe. Robert Faulkner, el abuelo de Hailey, no se contuvo.
El día que seas ejecutado, estaremos allí para ver que se haga justicia por nuestros hijos y encontraremos paz en el hecho de que nunca volverás a lastimar a nadie. Pero DeVoe permaneció impasible. Incluso cuando su propia familia lloraba en la sala del tribunal, él no mostró ningún signo de arrepentimiento. La historia de Paul DeVoe es una de pura maldad. Era un hombre que mataba sin dudar, dejando familias para siempre destrozadas. El dolor que causó nunca desaparecerá. Para los seres queridos de sus víctimas no fue suficiente para traerlos de vuelta, pero al menos sabían que nunca volvería a dañar a otra alma. Las historias de estos asesinos ancianos prueban una verdad aterradora. El mal no siempre viene en la forma que esperamos. Estos asesinos no eran figuras enmascaradas acechando en las sombras, demostrando que el peligro puede venir de los lugares más inesperados. Pero aún hay más por descubrir. En nuestro próximo video en pantalla, te llevamos más a fondo en casos horripilantes y las sentencias que dejaron al mundo incrédulo.